Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos estudiando este libro tan interesante, Primera Samuel. Ya estamos en el capítulo 8, la unción de Saúl como rey. Este capítulo, decíamos en el versículo 1 que Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Pero viñande ya esajina ebala oyapoa, ¿verdad? Samuel sobre la cabeza de Saúl, con todas las simbologías interesantes, los significados maravillosos, el hecho del aceite. También había otras cositas que nosotros no habíamos profundizado mucho, pero el hecho luego de que Samuel es el que toma el frasco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que en los versículos anteriores a Samuel se le presentaba como el hombre de Dios, es decir, aquí hay una responsabilidad. Él es el que percibe, es él quien se da cuenta, oye, esa página. El servidor le respondió en ese momento, en el capítulo 9, versículo 6, a Saúl: en esta ciudad hay un hombre de Dios, es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice sucede infaliblemente. Entonces aquí cuando te dice que es Samuel el que toma el frasco de aceite, entonces vos ya sabes, de Yaricua, imagina, Maui bañañemonguetajina, la ñañemonguetajina Samuel, bañañemonguetajina de un hombre que es un hombre de Dios. Es un hombre que conoce, que sabe, que hace un discernimiento, que se deja mover por la gracia de Dios. Y entonces aquí ya te da esa certeza. Y es Samuel el que toma el frasco de aceite. Y aquí ya fuimos hablando, ¿verdad? Del aceite, lo que significa para la unción. El aceite que significa siempre del mal. Esa es la simbología maravillosa que también nosotros utilizamos en nuestra vida cristiana. Ya de bautismo, lo primero que hacemos es ungirle a ese pequeño niño o a ese bautizado, digamos, porque también la edad de gente grande que se bautiza, ¿verdad? Entonces es una simbología, no es una cuestión de un payeo, lo que sea que te puse ahí, un aceite. No, todos son símbolos. La eficacia de la simbología es muy importante porque nosotros esto lo llevamos a la propia vida y cuando le estamos ungiendo con ese aceite, nosotros decimos, estamos haciendo una lucha contra el mal. Diga tú, entonces la yapitau bebe lleva
Nosotros somos capaces de luchar. Y sin hanguaya, porque el aceite es resbaloso. Y sin hanguaya peñandere kobe. Y sin hanguaya lleva peñandere agüe, peñandere corazón, peñandere yaku, y lleva ya no se bendiga tu ya puta peyo ahí. Aye kujui. Aye tiburola ahí lleva. Y bueno, y eso es lo que te está diciendo. Ya el aceite te está indicando esta lucha continua contra el mal. Y luego lo derramó, también decíamos, el Espíritu del Señor que se derrama. El verbo derramarse, oye, esto significa generosidad de parte del Señor. El derramar. Nosotros decimos, la gente, ¿verdad? El derramar es como algo que estamos como que perdiendo, ¿verdad? La generosidad parece que de cierta forma es yapa, ya yo digo, yapa, es una yapa. Si yo te voy a dar solamente lo que te corresponde, ¿verdad? Exacto, Diego Tita, más de 10, ni 11 ni 12 gotitas, bien te lleva. Sin embargo, el derramarse, oye, cuavo, yapa, de yapa, todo con yapa. Entonces, esa está significando, esa palabra, generosidad. Quiere decir que Dios se derrama con generosidad. Quiere decir que Dios se dona con generosidad. Y esto es lo que está haciendo, ¿verdad? Porque el hombre de Dios le está ungiendo en nombre del Señor. A operar entonces, oye, venían de Yara gracia. Eso es lo que le está llegando a Saúl con esta consagración y con este derrame, ¿verdad? Del Espíritu del Señor, del ruaj del Señor, que lo inunda, que lo llena, ¿verdad? Porque después Saúl tendrá una misión demasiado importante. Y tenéis una peña de Yara gracia. Muy bien, volvemos enseguida nosotros con de Yara Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Papa se ha unido al coro de voces internacionales que han lamentado los dramáticos terremotos que arrasaron localidades de Turquía y Siria. La magnitud del primero de ellos fue de casi 8 puntos de la escala de Richter. A través de un telegrama, el Papa dice estar profundamente entristecido por la enorme cantidad de vidas que se han perdido. Por eso reza por las víctimas y sus familias, por los heridos y por los equipos de rescate que trabajan a contrarreloj para intentar liberar a personas de entre los escombros. Por parte de Turquía, su presidente Erdogan afirma que están ante el mayor terremoto registrado en la zona en más de 3 décadas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Hermosa de Belén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta unción de Saúl por Samuel, ciertamente como rey. Hay otras palabritas que siguen, además de que sea Samuel, hombre de Dios, el aceite que significa sobre todo para poder estar preparados con una función especial tan importante como la de ese de rey contra todo mal. El hecho de derramarse la gracia, el Espíritu del Señor, oñeje, el cuavo. Después hablábamos también sobre la cabeza de Saúl, la cabeza, tendotabe, tenondebe, oña, tenondegua. Pero la cabeza para nosotros significa el lugar de las maquinaciones y por lo tanto necesitamos una gracia de Dios muy importante para poder regir, llevar adelante al pueblo, a la nación. Pene acá lleva ahí puesta la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia. Desde ahí vamos a hacer nuestro discernimiento. Ya llegue chacuata, va para lo imponaja, va para lo ibaye. A pear en donde veña de ñañe moita allá está bueno. ¿Cuál se haya ponga porque con ibon? ¿Cuál año de ya lo llevo a hacer? Pero pea iba a informar y pea senda ya pues porque la se pea ya pono. Ahí va poner entonces la amon lleva y jala se pues. Apenu ahí. Jala apenu ahí hay entonces por eso que la cabecita, ¿verdad?, derrama, se unge, se consagra a Dios. Tu pensamiento, tu forma de ser, tu forma entonces de orar dependerá de lo que vos estés maquinando en tu corazón. Pende mando Abio en el capítulo 6, ¿verdad?, del Génesis, interesante, porque justamente ahí el libro del Génesis nos comentaba y nos decía que las maquinaciones del hombre dice que eran solamente maldad. Imagínense, en el capítulo 6, versículo 5, cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba en su cabeza, todos los designios que forjaba Peñacame tendían al mal. Tendían al mal. Pecalculas mina va a Génesis capítulo 6, versículo 5. Peñane acabeñane aputu uño sejina pemba y ahí se gobe. Se llamando a una vez de Icuña que siempre la critican la mi Facebook que esto que aquello va y cabañando lo y oí en el demonio va y cabañando lo y oí en Satanás que esto que aquello porque algo botila de esa me anda pero esa la iba ahí la demonio. Los demonios se ven a todos los que están afuera. Todos los pero es santita y buena interés. Pero sin embargo, no entendéis, pues. La daimongo quiere decir lo que sale de adentro, una ave peña de yañe, ego y ponañan de, ¿verdad? Entonces por eso uno tiene que saber la palabra, lo que significa daimon. Y de ahí pues viene la palabra demonio. ¿Entienden? Daimon quiere decir todo lo que maquinaba. Pues en tu monaco, Génesis capítulo 6, versículo 5. Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba en su cabeza, el añande ya forjaba qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que ideamos, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos proyectando. Y se la forjaba peñacame, lleva. Eso quiere decir, vea griego, te oye edaimón. Ya aprende y minta con la palabra cuera, peña ñemón que ta lleva, ya cuarango, la neñe, y no ve otra lengua, entonces es quinte, ni la haré la virorei. Porque daimón quiere decir lo que uno está forjando en su cabeza. Pende uy erea y nada, pende aña, pende yururu vive, o sea, upeama hoy la daimónina, ¿entendiste? Por eso también en el Evangelio, ¿verdad? Después nosotros entendemos que el Señor dice, no lo que viene desde afuera es lo que le hace mal al hombre. Va el oyapoa pe iba ahí a ver, ñande acá me jape ñande va el oyapoa la iba ahí ñande. Y justamente lo que nosotros estamos maquinando contra los demás. Eso es lo que te mata. Eso es lo que te va desgastando. Eso es lo que te va pudriendo, ¿verdad? Como decimos nosotros. Bueno, entonces dice aquí, grande era la maldad del hombre en la tierra y como todos los designios que forjaba en su cabeza tendían al mal. Y bueno,
Y por eso que aquí cuando te está diciendo que Samuel derrama este frasco de aceite, ¿verdad? El aceite, para evitar justamente el mal. Esto es simbología, ¿entienden? Esto no es una cuestión de payeo, no es una cuestión porque yo te puse el aceite, o yo derramé el agua, o yo derramé eso de tu cabeza, no sé qué va a suceder contigo. Es una simbología para que vos, sin digo ya de la imbama, yo, por ejemplo, a ver, si yo te hago así, peisa yapone, mañana y viene. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso no te va a hacer nada. Pero sin embargo es una simbología que vos estás entendiendo muy bien el significado. ¿Entendiste? O sea, la simbología va mucho más allá. Y cómo a través del lenguaje, esto se llama dentro del estudio bíblico o dentro del estudio en general, ¿verdad? Se llama la semiótica. Semiótica, que quiere decir el estudio, lo referente a los signos. Cada signo tiene un significado profundo. La semiótica, semiótica entonces, semiótica quiere decir que te están explicando a través de un signo, algo te están queriendo decir. La cepilla en donde ese es un signo. En el estudio de la semiótica, dice al pelo y pone y así. Cualquiera de los signos que nosotros utilizamos, por ejemplo, corte, oima, de pucumagina, equeti, etamareñe, ¿entienden? O sea, todo tiene una significación profunda. Y eso es lo que aquí nos está diciendo. Dice que derramó este aceite sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza pues, es el centro de nuestro pensamiento, el centro de nuestras maquinaciones. Entonces la yapota, ¿verdad? Con nuestra propia vida, con respecto también a nuestra propia comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos anima, que nos fortalece. Leemos en este día del libro del Génesis, estamos en el capítulo 2, versículo 2 también, del B en adelante hasta el versículo 17. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. Y así continúa, queridos hermanos, esta segunda narración de la creación. Este es otro autor sagrado que nos presenta la creación. Pero aquí lo más lindo, queridos hermanos, es subrayar lo que Dios utiliza para la creación del hombre. Primero dice la arcilla. El Adamá. Adamá apeo ula ñanderera jina Adam.
porque el autor sagrado nos quiere dar a entender de que somos tierra, somos suelo. Y entonces es la primera condición del hombre. Upea la mombe usea ñande hina hoy pota lleva la ñaña mindu umija yai kwa mi mooto bañande yawa tañaina mowi bayayu a mooto bayajañaina. Segundo elemento, no podemos desanimarnos también y decimos que ñande uiroite lleva yaguareirei. No. ¿Por qué? Porque dice el Señor sopló en sus narices el aliento, el nefesh, que es la esencia de Dios, peñande yara putuque, que entra en nosotros. Eso significa, queridos hermanos, que toda nuestra conciencia, nuestra libertad, nuestra forma de ser, la gracia que tenemos, el hombre resultó ser un ser viviente. Quiere decir que tenemos la esencia de Dios. Por eso nosotros decimos en guaraní esa palabra lindísima, ay shiyara anga, ay shiyara anga, ay esta persona que es imagen de mi Dios. Ya lleve mi que no vea peñan de yara, vea lleve que tu hanguaya, ya lleve esa cua, ya lleve esa pe, a peisha llevata por ahí, peñan de recoe, siempre pensando, por una parte, nuestra limitación, que venimos de la tierra y que volvemos al polvo, pero lo segundo, Dios nos ha regalado su esencia, el nefes, es decir, somos hijos de Dios por creación. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la unción de Saúl como rey, Samuel que le unge como rey. Seguimos después en este versículo 1 siempre, nos dice que una vez que le derrama sobre la cabeza el aceite consagrado, Samuel lo besó. Samuel lo besó y dijo, el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Vea el versículo 1 Yayuhúa del capítulo 10. Nosotros entonces miramos, vemos qué significa y lo besó. Esto no solo fue un saludo, no es solamente un saludarse, ¿verdad? El beso de la paz. También era una señal del apoyo personal de Samuel para Saúl. Era importante que el rey de Israel sintiera el apoyo del hombre de Dios. Entonces, el hecho del beso tiene también muchas significancias, ¿verdad? Lo que significa el beso. El beso religioso también Pablo utiliza. Dense el abrazo, el beso de la paz. Entonces significa el yo te transmito esa paz. Te transmito esa seguridad, te transmito entonces ese cariño, ese quererte, amarte, estar a tu lado. Y ante por ejemplo, como dije, hay muchas maneras, ¿verdad? Y muchos significados que le damos al beso. Es muy diferente el beso que le da, por ejemplo, una mamá a su hijito. Besa mina hape mañana lleva pa omokuno una lleva pe imembu lleva. Aungetu ijuela. Ojetuve iñacame, ojetu en la mejilla, donde sea, vegeteve, donde sea, ¿verdad? Es muy diferente el beso que se dan entre la pareja, ¿verdad? La pareja, el beso, pero siempre es el amor y es la confianza, es esa entrega, ¿verdad? Ese deseo, ¿verdad? Estamos hablando de ese beso profundo, ¿verdad? Que llega al corazón. ¿Se dan cuenta? Estos son elementos, por una parte, son elementos dentro de la simbología, porque estos son signos nuestros, ¿verdad? Un abrazo, un beso, estos son signos de que verdaderamente te aprecio, te quiero, te tengo conmigo, te hago parte de mi ser. ¿De dónde la pillaba lleva cuando le abrazás a un compañero tuyo, un hermano tuyo, ¿verdad? Es ese abrazo, ande coriñandú, lleva. Y se siente cuando uno verdaderamente le abraza de corazón. Yo a veces me fijo mucho en estos detalles de lo que es esta simbología, porque dentro de la semiótica, como le estaba diciendo, la intensidad también entra mucho, la intensidad en cómo se está haciendo o cómo se están transmitiendo estos signos, ¿verdad? Yo te puedo decir, pesan al pelo, era más o menos. Pero te puedo decir, a la tuya, intensidad diferente. Voy a sacando y voy a poner al pelo, mate al pelo. Mate cola en examen, se área sabio. A la otra, mate cola en examen. Debe ser como diciendo, ¿viste? La intensidad como nosotros expresamos también. Bueno, aquí entonces, el hecho de que Samuel, ¿verdad? Quiere decir que él también va haciendo un discernimiento y está diciendo, por fin, Señor, y este es el que tiene esa cualidad, esta es la persona que tú has elegido, Señor, esta es la persona que vos me estás mostrando, ¿verdad? Vos me estás mostrando y a quien yo ahora le estoy consagrando, le estoy derramando el aceite para que pueda guiar a su pueblo, para que se pueda comprometer.
Con agua y pon ahí la y lleva con agua y pon ahí ya ella pone ahí en su intensidad y en la significancia. Porque eso también a nosotros ya nos está llamando la atención, ¿verdad? ¿Por qué te llama la atención a vos? Y porque esto te va a ayudar muchísimo a vos en el momento de vivir también con intensidad cada uno de estos signos que nosotros hacemos. Toda nuestra vida, toda nuestra vida se mueve con signos. Toda nuestra vida. Toda nuestra relación y nuestra comunicación es a través de los signos. Todo. Si yo me río, la cesero aposiro, la cesarjero, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el juego, nosotros antes cuando niños jugábamos el famoso toasé. Ya jugamos la toasé, poner la cara de la mamá. Pero así, ¿entendés? A la opucá o perde, ¿entiendes? Entonces la toasé, ¿viste? Ese es un signo que vos estás viendo y que vos estás entendiendo. Quiere decir que la mamá, cuando las cosas no funcionan, nas invitirete y neina. ¿Entendés? Cuya la toasé, ni ne venemos cuya. Digatila en vos invitir, va yo en vos pucajangua, va yo no. Mirarse el uno al otro. Mirarse a los ojos, frente a frente. Ya a la toasé. Bueno. Entonces ya perdete acá, te vi la cero a subir. Bueno, entonces todas estas cositas, ¿verdad?, son muy importantes. Aquí estábamos hablando nosotros del beso, ¿verdad?, que le da Samuel. Y esto quiere decir que hay un apoyo personal, ¿verdad?, de Samuel para Saúl, que era muy importante para que este rey, Saúl como ñepenuina, tuviese un apoyo, un cariño, pero efectivo, de presencia, ¿verdad? Y nada más y nada menos que en este caso del hombre de Dios, Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sumido en la oscuridad del calabozo, atado de pies y manos a humillantes cepos, su nuca aherrojada a una cadena que estaba sujeta a la pared por el otro extremo y con heridas regadas por todo el cuerpo, Jerónimo Emiliani cavilaba esa noche del 27 de septiembre de 1511 sobre la fugacidad del éxito, de la fama y de la gloria, porque semanas antes saboreaba el poder que le confería su condición de gobernador de la fortaleza de Castelnuovo de Asti, en la que ahora estaba preso y abandonado, después de resistir valientemente el asalto de la Liga de Cambrai, que agrupaba varias potencias europeas enemigas de la República de Venecia, de la que su castillo era una estratégica avanzada. Con su orgullo vencido empezó a revaluar su vida dilapidada entre lujos y juergas. Lloró como un niño y en medio de su desesperación se acordó de su dulce niñez, en la que su madre le enseñaba a rezar y a confiar en la Santísima Virgen. Entonces comenzó a pedirle fervorosamente a la Madre de Dios que lo librara de la prisión y a cambio le entregaría su vida. De pronto empezó a soñar que se abrían los cepos y las puertas y él pasaba por entre los guardias sin que estos se percataran de su presencia. Cuando entreabrió los ojos, se dio cuenta de que estaba fuera de la prisión y sin perder tiempo, lleno de gozo, fue a la ermita de Nuestra Señora de Treviso y a sus pies dejó la cadena que aún colgaba de su cuello y el deteriorado uniforme militar que todavía vestía. Jerónimo Emiliani, nacido en 1486 en Venecia, era hijo del senador de la República de Venecia, Angelo Emiliani, que murió cuando el infante contaba 10 años, pero no obstante, su acaudalada madre lo educó como correspondía pues a su condición de noble, y al mismo tiempo le inculcó acendrados valores cristianos que Jerónimo olvidó muy pronto, a causa de su agitada vida social
y con mayor razón cuando a los 20 años comenzó su carrera militar, participando en la guerra que el ducado sostenía contra la Liga de Cambrai, de la que formaban parte Francia, Austria, Aragón y el mismo papado. Y en ese conflicto se distinguió por su valentía y liderazgo, lo que le mereció en 1511 ser nombrado gobernador de la fortaleza de Castelnuovo de Asti en reemplazo de su hermano, que había sido herido. Pero le duró muy poco la dicha, porque ese mismo año fue derrotado y confinado en la mazmorra de la que la Virgen lo rescató milagrosamente. Desde ese momento cambió radicalmente y luego de varios años de meditación, ayuno, oración y estudio, fue ordenado sacerdote en 1518. Vistió un tosco sayal y se entregó a los pobres a los que evangelizaba y socorría con sus recursos personales. Al desatarse una terrible hambruna en 1528, a la que siguió una peste voraz que dejó cientos de muertos, a los cuales enterraba con sus propias manos y por eso contrajo la enfermedad, el padre Jerónimo Emiliani, conmovido por la situación de los huérfanos y con el dinero producido por la venta de todos sus bienes, incluida su ropa, abrió la primera casa de acogida a la que también se fue a vivir y se dedicó a cuidarlos, vestirlos, educarlos, evangelizarlos y paralelamente sacaba de las calles a las muchachas en peligro de prostituirse y a las que de hecho, por la fuerza de las circunstancias, ya ejercían esa profesión. Su admirable labor sedujo a muchos nobles y plebeyos que se le unieron y con ellos, y la legión de muchachos ya rehabilitados moral, física y espiritualmente, se consagró a la tarea de evangelizar por todas partes. Y con ese impulso abrió casas de acogidas para niñas y niños huérfanos y abandonados y mujeres irredentas en Venecia, Verona, Brescia, Vicenza, Como, Pavía, Milán, y al fin recaló en la pequeña población de Somasco, en donde construyó la casa madre de su obra, porque ya en ese momento su movimiento había tomado tal impulso que se vio impelido a fundar la Compañía de los Servidores de los Pobres, que fue aprobada 3 años después de su muerte en 1540 por el Papa Pablo III, y luego Pío V la elevó a la categoría de la Orden de los Clérigos Regulares de Somasca, más conocida hoy como Padres Somascos, y mantenía su escueta forma de vida, oración, ayuno, penitencia, mientras organizaba la estructura de su creación, en la que contemplaba además de la catequización, la redención social de los niños, enseñándoles oficios e impartiéndoles una educación básica, matemáticas, gramática, humanidades, y a los que tuvieran vocación religiosa los pasaba a los seminarios que iba fundando. En 1536 se desató un brote de peste en la comarca de Somasco y San Jerónimo Emiliani, como siempre, se puso al frente de la situación, curando, asistiendo y enterrando a los contagiados, entre los cuales se contó él mismo, y esta enfermedad lo llevó a la muerte el 8 de febrero de 1537 y fue canonizado por el Papa Clemente XIII en 1767. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San Jerónimo Emiliani que nos fomente en nosotros la misericordia por los niños desvalidos. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. La
La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno y harapos rotos del hombre viejo. Despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar, cual mariposa. Cual mariposa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Hablamos sobre la unción de Saúl como rey. En este versículo 1, luego lo besó y dijo: el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Entonces, el Señor te ha ungido. ¿Acaso el Señor no te ha ungido, verdaderamente no te ha dado? Es el Señor, es el Señor. Dios ungió a Saúl y hubo muchos aspectos de esta unción que fueron especialmente memorables, ¿verdad?, para Saúl. Es el Señor el que te unge, no soy yo, le dice. Volvemos a recordar lo que ya dijimos en el capítulo anterior, ¿verdad? El capítulo 9 decíamos eso, desde el versículo 6 en adelante. Este es el hombre de Dios, ahí hay un hombre de Dios y todo lo que dice él sucede. Bueno, todos estos elementos nos ayudan a nosotros, nos dan a nosotros esta posibilidad para que entendamos que nuestra vida de fe, también nuestro camino de fe, es una confianza total y es un ponerse en manos de Dios. Cuando decimos que Samuel le besa, decíamos, a Saúl, era esa confianza total, el hombre de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Samuel? Y porque Samuel estaba representando a Dios mismo. Es la fuerza, es la gracia de Dios. Va a ser el primer rey. Está abriendo una brecha. No teníamos nosotros nunca. Y Samuel al comienzo, se acuerda, en el capítulo 8, a Samuel le disgustó, decía capítulo 8, versículo 6, le disgustó que le dijeran: danos un rey para que nos gobierne. Y oró al Señor. Pero a veñan de Yara y Samuel ve eso, yo conten de pecho la güera, tranquiliza, a mí a problemate. Da la problema, la problema. Y ahora también, cuando Samuel, ¿verdad?, le da este beso, en realidad decíamos que Saúl recibe el apoyo, pero no solamente de Samuel. Samuel dijo: oye, pota ahí, si las cosas le van mal, ¿verdad?, a Saúl, va, oye, pota ahí. Y nada, sea un hombre cualquiera, es un profeta, un visionario, y que está ahí, que depende también de quién. Y al final de cuentas depende de Dios, porque su misión y su función es el entender, discernir, saber qué es lo que Dios, ¿verdad?, le está diciendo y le está pidiendo. Y él tiene que transmitir eso. Bueno, aquí entonces es la fuerza de Dios. Y por eso le besó y le dijo: el Señor te ha ungido, no soy yo. ¿Verdad? Soy yo el que te he ungido, soy yo el que derramé el aceite sobre Dios, soy yo. No, Samuel en ningún momento dice eso. Dice directamente: el Señor te ha ungido. Y hasta me siento yo, ¿verdad?, tan pequeño, tan pobre ante esta realidad. Es el Señor el que te ha ungido. Y yo me siento tan pobre de representarlo, ¿verdad?, y de venir y en el nombre del Señor ungirte a vos como el encargado ahora del pueblo, el tendotá. Deco anavere ñemuita hina lleva, tenondewa, de la recha canajina. Y entonces para mí también, con temor, con tremor, ante esta realidad que Dios pone en mis manos para poder ayudar al pueblo, a la gente, ¿verdad? Entonces, él le dice después que te ha ungido como jefe de su herencia. El pueblo siempre entonces es presentado como la herencia del Señor. Esta no es la porción mía, esta no es mi herencia. Este pueblo no me corresponde a mí, atención, como dueño y señor, en este sentido. No es mi herencia, por eso utiliza la palabra herencia. Esta no es mi herencia, sino que en todo caso, esto es el pueblo de Dios. Esto le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios,
quiere decir que yo voy a ser simplemente un administrador. El profeta es un administrador que tiene que mostrar, que tiene que guiar, que tiene que enseñar. Dere guatana go arobia lleva. Ashea yakatande, ashea me etande, pero ondere yaputajina, regendurire beñan de yara, porque el Señor te ha elegido, el Señor te ha ungido, no yo. Y esa herencia, esa porción del pueblo, le pertenece a Dios. Y vos le vas a rendir cuenta a Dios, porque en de la tendota. Esto también para nosotros ya es una gran enseñanza, queridos hermanos, si vamos a mirar desde un sentido de tu familia. Esta es la herencia de Dios. Esta familia me ha regalado Dios, pero Él pone en mis manos. Si vamos a entrar a nivel de iglesia, vos como sacerdote, como diácono, como jefe de la palabra, como guía de tu comunidad, de tu capilla, pero atención, esta es la herencia de Dios, no es tuya. Anila eñebo argel, anila eñemoi pepere purumba cuanto hiare alleva, porque se la manda a la sea oye buena, en body para la gente alleva, porque eso pasa, y yo no le estoy hablando así al cohete, no, le estoy hablando sobre cosas muy, muy, muy reales que uno ve, siente y escucha, ¿verdad? Y escucha esas quejas. Y a todos los niveles hay. Desde obispo hasta el último chabolay dentro de una capilla o dentro de una iglesia. Entonces quiere decir que nos falta mucho entender la palabra de Dios. Esta es la herencia del Señor a la que fuimos llamados también nosotros, ¿verdad? Él nos ha consagrado, pero para poder llevar adelante a su comunidad. Y a nivel político, así que ni quiero ni hablar, ¿verdad? Porque sabemos bien cómo andamos. Aquí cada uno se ha adueñado y piensa que, no sé, compra, porque esa es la realidad. Pagamos, cada vez escuchamos más. Me costó tantos millones de dólares comprar al partido, tantos millones de dólares comprar una banca en el Senado, en diputado o donde sea, invertí tanto a recuperar para llegar a operar con las operaciones tu chaña mondada y de donde venga nomás, Lucky venga nomás ya. ¿Por qué? Y porque justamente necesitamos, entre comillas, recuperar, porque yo me adueñé. Se pea ayogua, japea se semba, pea semba, se ayogua, se apaga, ¿se dan cuenta? Entonces, queridos hermanos, ya le hago, lleva peña de ya topo coñan de para poder cambiar, o si no, ya cambiamos, ya continuará siempre en la misma farsa. Muy bien, queridos amigos, pedimos al Señor que nos bendiga como siempre y que podamos también poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo en nuestro curso bíblico. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y será hasta la próxima con más ñante Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.